Soy Daisy Pestana y estoy acompañándolos en el área de matemática. Ahora voy a explicarles un poco las actividades de la semana 3 que corresponden a la asignatura de estadística. Aquí es una guía muy sencilla, pues trabaja algunos conceptos básicos de estadística que ustedes deben tener en cuenta. Encontramos el concepto de población, importante a la hora de analizar datos estadísticos. Podemos definir población como un conjunto de personas, también de objetos, a los cuales vamos a realizar un estudio, ¿cierto? Pudiéramos poner como ejemplo los estudiantes de la institución Monseñor Gerardo Patiño, si con ellos fuera a realizar un estudio investigativo. El tamaño de la población es el total de individuos o de unidades que tiene una población. Si me refiero a los estudiantes de la institución Monseñor Gerardo Patiño, entonces debo saber. Para poner un ejemplo, supongamos que hay 1.500 estudiantes, pero cuando estamos haciendo la investigación tenemos que ser precisos y dar datos certeros. ¿La muestra qué es? Bueno, la población es muy grande y si yo quisiera hacer un estudio para saber cuántos estudiantes, por ejemplo, están motivados o están motivados para trabajar desde casa, sería más fácil hacerlo si tomo una muestra. Una muestra es eso, algo más pequeño con el que podamos trabajar, porque sería muy difícil llegar a los 1.500 estudiantes que tiene la institución. Entonces digo, bueno, quiero saber cuántos estudiantes del grado octavo están muy motivados en el trabajo desde casa, ¿cierto? Y hago encuestas y aplico lo que sea, pero a esa muestra. ¿Cuál es la muestra? Grados octavos. Solamente trabajamos con grados octavos para poder hacer una investigación más precisa. Si ya hablamos de individuo o unidad estadística, entonces estamos hablando de cada uno de los componentes de la población, en este caso los estudiantes. Si yo hablo de un dato, nos referimos a datos, son los números, son las medidas, los resultados que se obtuvieron cuando se realizó el estudio estadístico. Y las variables, podemos encontrar variables. Aquí es importante que entendamos con claridad porque las actividades las van a desarrollar a partir de ello también. La variable es la cantidad o la cualidad que es objeto de estudio en todos los individuos de la población o de la muestra. Note, cantidad o cualidad. Vamos a verlo con ejemplos de variables estadísticas. Tenemos variables cualitativas. Por eso hablamos de cualidades. Y variables cuantitativas hablamos de números, de cantidades. Si hablamos de variables cuantitativas, estamos hablando de variables discretas y continuas. Bueno, hablando de variables cualitativas, son las que tienen cualidades o atributos. Por ejemplo, el color de los ojos. ¿Sí? Eso es un atributo que es observable más directamente, no medible. Y las variables cuantitativas son numéricas y encontramos las discretas. ¿Cuáles son las discretas? Los que tienen valores enteros. Por ejemplo, vamos a investigar a esos estudiantes de grado octavo si tienen más hermanos, ¿cierto? ¿Cuántos hermanos tienen? Que de pronto están contribuyendo a animarlos en la realización de las tareas o algo así por el estilo. Entonces, ese número de hermanos es un valor entero. Por ejemplo, 3 hermanos, 5 hermanos, 6 hermanos, 1 hermano. Son valores enteros. Y las variables cuantitativas continuas, que son valores decimales. Por ejemplo, ¿cuánto miden cada uno de ellos? La estatura está dada en metros. Y en metros, usted en su documento de identidad, pregúntele a su mamá, a su papá en su cédula, el valor está dado en metros. Entonces, usted mide 1 punto y tanto, 1.50, 1.60, 1.67 metros. No está dado ese valor en centímetros. Y como está dado en decimales,
Por tanto, es un valor o una variable cuantitativa continua. ¿Sí? Variable. Variables es cuál cantidad o cualidad que es objeto de estudio. ¿Sí? Ahora las actividades, ¿cuáles son? 1. Yo les pongo aquí unas situaciones y ustedes van a determinar en cada caso la población, la muestra y los individuos, a partir de los conceptos que ya vimos allá. Entonces tenemos la situación número 1. Aquí habla de estudiar cuál es el candidato presidencial por el que votarán los colombianos, ¿cierto? Y se selecciona a 3.500 personas de todo el país. La pregunta es por quién votarán en las próximas elecciones presidenciales. ¿Qué vamos a identificar aquí? ¿Cuál es la población? ¿Cuál es la muestra? ¿Y cuáles son los individuos? Eso es lo que van a hacer ustedes. Aquí yo aíslo esos valores y digo, cada uno de los colombianos con derecho a voto. ¿Eso qué es? Población, muestra o individuos. Colombianos con derecho a voto. ¿Eso qué es? Población, muestra o individuo. Aquí lo van a escribir. Conjunto de 3.500 colombianos. ¿Eso qué es? Población, muestra, ¿cierto? O individuos. ¿Cuál de los tres? Es lo que ustedes tienen que marcar ahí. Del mismo modo está la situación 2. Deben identificar cuál es la población, cuál es la muestra y cuál es el individuo. Pero en este caso, acá yo le aislé. Solamente había que colocar muestra, población e individuo y yo acá hago lo contrario. Escribo población, muestra e individuo para que usted me la identifique. ¿Cuál es la población, cuál es la muestra y cuál es el individuo? Ahora la actividad número 2 consiste en indicar cuáles variables son cualitativas y cuáles son cuantitativas, ¿cierto? Variables. Comida favorita. Me dicen pescado con patacón y arroz de coco. ¿Eso es cualitativo o cuantitativo? Profesión que te gusta. Número de goles que marcó tu equipo favorito. ¿Eso es cualitativo o cuantitativo? Bueno, es lo único que tienes que marcar ahí. Escribir cualquiera de las dos palabras o tipos de variables. Y ahora, recordemos que las variables cuantitativas están divididas en dos, discretas y continuas. Entonces, aquí vas a decir cuál de ellas, sí. Número de contagios diarios por COVID-19 en Antioquia. Eso es una variable cuantitativa discreta o una variable cuantitativa continua. Y así con cada uno de ellos. Y acá dice clasificar las siguientes variables en cuantitativas o cualitativas y en discretas o continuas. Aquí tenemos, acá entonces te doy un grupo para que identifiques cuál de las cuatro, cualitativas, cuantitativas, discretas o continuas. Recordemos que las cuantitativas pueden ser discretas y continuas también. O sea que tú podrías especificar entonces más bien si son discretas o continuas. Cuantitativas discretas o cuantitativas continuas. ¿Sí? Por ejemplo, número de libros en un estante de librería. Números, es decir, sería cuantitativa, pero discreta o continua. Es lo que tienes que marcar allí. Aquí te dejo unos enlaces para profundizar sobre esta parte de estadística, pero también sobre las semanas anteriores, multiplicación de monomios por monomio y la explicación de la propiedad distributiva. Espero que puedas realizar la actividad de estadística. Está bastante sencilla. Muchas gracias.